¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sea que nos escuchen, un placer saludarlos. Estamos de vuelta aquí en Beisbolerías después de unos días de ausencias forzadas por la pandemia, por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por la crisis social, la crisis política, por todas las crisis habidas para ver. Una pequeña pausa, nos tomamos y aquí estamos ya de vuelta con ustedes. Placer saludarlos en este domingo que es 30 de agosto. Sí, es 30 de agosto, así increíble. Ya desde marzo, hemos estado abril, marzo unos días es abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. En estas hemos hecho beisbolerías encerrados así. Bueno, JJ no salió más que para cambiarse playera. Ya ve usted, trae una playera muy bonita Holanda, así se ve como Johan Cruyff. ¿Cómo se llamaba aquel jugador de Holanda? Muy bueno, buenísimo, que estaba en el equipo, uno de los mejores que ha habido. ¿Cómo se llama? Recuérdame, JJ, ¿cómo se llamaba? Un maestrazo, ¿cómo se llamaba? De aquel grupo de talentosos jugadores. Ha habido varios. Ha habido varios. Esta que traigo hoy es de Dennis Bergkamp, pero él ya es de los años 90. Es después de tus tiempos, José Carlos. Te saludo, JJ, buenas noches. Con Holanda está... ¿Qué tal, José Carlos? Buenas noches, Edmond. Buenas noches. Gusto en saludarlos. A ver, Esmao, sí. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué decías? No, decía que en aquella Holanda, bueno, que en la Holanda del 74 estaba Cruyff, pero en el 78 eran Neskens y Rudy Krol, ¿no? Los dos, junto con los Van der Kerkhoff, eran los cuatro referentes de la naranja mecánica. Ya sé quién es el que me dedica a ahorrar. Rudy Gullit. El del pelo así como piña. Ah, ya, ok. Gullit fue un buen pelo, sí. Un futbolista, ¿no? Sí. El mejor de ese equipo era Marco Van Basten. De ese equipo de finales de los 80. Tenían 3 jugadores muy buenos, ¿no? Que era Ruud Gullit, Marco Van Basten y Frank Rijkaard. Eran los 3 como que también jugaban en ese tiempo en el Milan y que fueron campeones de Europa, si no mal recuerdo, 3 veces o una cosa así, en ese Milan de Arrigo Sacchi de finales de los años 80. Por cierto, en Tepama no me lo recuerdes porque le ganaron a Hugo 2 veces. Y una goleada tremenda, además, en San Siro, 5-0, me parece que fue, en 88, me parece. Bueno, por ejemplo, voy a dar un spoiler. Ya fue el cierre de aquella época del Madrid. Para quienes escuchen, un spoiler alert, una alerta de spoiler es, no vamos a hablar hoy de a qué equipo va a ir Messi. No vamos a hablar de eso, lo sentimos mucho. Nos sentimos mucho. Quisiera yo decir que va al Manchester City, que va al Milán, o que va a los Pumas, no sé, alguna cosa de ese tipo. Bueno, en fin, vamos a platicar, a los Pumas no va. Vamos a empezar platicando de, antes que otra cosa, y no está en la agenda, pero se lo voy a poner. Resulta que esta semana, recién me enteré, hay un movimiento, y este más directo para ti, JJ, porque alguna manera comparto con todo tu criterio, de que un movimiento en donde han aparecido firmas y nombres y todo eso, porque aparentemente están haciendo la intentona de llevar un documento hacia el Salón de la Fama para pedir que incluyan a Fernando Valenzuela. Más allá de todo lo que se diga, todo esto, el contexto es,
que aparentemente Valenzuela, con todo, lo poco o mucho, según el criterio, lo que ha dado, los números no le dieron para entrar solo en la fama. Entonces parece que el empujón, el intento de empujones para que entre por otras circunstancias, incluyendo, eso se lo leía a César González, el poco folle de su ofensiva. No sé, se me hace medio denso, medio espeso ese tema, pero creo que hay, digo, pegados al piso, hay que decirlo, Valenzuela no es material del Salón de Fama de Estados Unidos, eso es evidente, vamos, según la óptica, los roceros que tiene establecido el Salón de Fama. Y esta intentona suena más a un acto emotivo, un acto casi heroico, épico, sensiblero, por un lado, pero que no creo que vaya a tener más trascendencia más que el intentón en sí, que es loable, pero creo que no está bien soportada, ¿no, JJ? Claro, ¿no? Y bueno, pues sí hubo ahí alguna idea con César González, ¿no? Y pues finalmente creo que pues sí es algo complicado, ¿no? Sobre todo porque hablan de la parte del poco respaldo que tuvo, ¿no? Valenzuela tuvo varias, no recuerdo ahorita el nombre, 200 y tantas salidas de calidad, y de esas 200 y tantas salidas de calidad solamente ganó el 42%, lo cual pues no es lo mejor, es verdad, ¿no? Otros lanzadores como los que citaban ahí, el caso de Mike Mussina, tiene 77% de salidas de calidad ganadas, pero Mike Mussina tiene casi 100 victorias más que Valenzuela, ¿no? Entonces, pues la idea me parece que no va por ahí, ¿no? O sea, de los únicos lanzadores que están en el Salón de la Fama y que no llegaron a 200 victorias, todos los lanzadores son de la llamada era de la bola lenta, ¿no? Del 1920, 1910, ¿no? El más reciente de todos ellos es D.C. Dean, aquel gran pelotero de Cardenales que terminó con 150 ganados, ¿no? Pero todos los demás, ¿no? Lefty Gómez también, que jugó para Yankees al inicio de la década de los 30, tiene 189 ganados, pero en este sentido estamos hablando de peloteros que pues tienen, digamos, demasiado tiempo, ¿no? Y que hoy en día no serían material del Salón de la Fama, pero que lo fueron más por la parte circunstancial de la época, que tenían otros criterios para votar al respecto y por eso pudieron llegar al Salón de la Fama, ¿no? Pero vamos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de D.C. Dean, tiene 150 ganados y tiene solamente 83 perdidos, ¿no? En 230 salidas ganó casi el 70% de sus salidas, ¿no? Entonces también ahí pues nos habla mucho de lo que pudo haber sido el rasero para considerarlo a él, ¿no? Pero si revisamos la lista, hay muy pocos abridores que tienen menos de 200 victorias, ¿no? Está Adi Joss, que el caso de Adi Joss es muy especial porque Adi Joss muere joven, muere en 1900, si no mal recuerdo, 1912, 1913, y solamente pudo lanzar 260 aperturas y ganó de esas 260, ganó 160, ¿no? Entonces, el otro también icónico que tiene menos de 200 ganados, pues es Sandy Koufax, pero creo que es irnos de rodillas desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles para la distancia que hay entre Sandy Koufax y Fernando Valenzuela. O sea, no hay punto de comparación. Y otro caso, Sandy Koufax, que se retira muy joven. El caso de Valenzuela, pues no lo queremos ver así, pero Valenzuela lanzó en Grandes Ligas 17 temporadas. O sea, no fue una carrera acortada, ¿no? Como se dice, ¿no? Y también hay una idea muy socorrida de estos, pues,
estos personajes que es que Tommy Lasorda le rompió el brazo, ¿no? Le exageró en su uso y por eso no pudo durar más. Pues ¿cuánto más querían que durara, no? 17 años me parece una carrera bastante longeva, ¿no? Para un lanzador que fue abridor, pues no hay muchas que hayan durado tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo, y se lo hice saber a César, me parece que no hay punto de estadístico, ¿no? Para entrar, ¿no? Y ya el otro es el tema de que por el rol que jugó para la reivindicación de los mexicoamericanos en la zona de Chávez Rabín, no sé porque me parece más un fenómeno en el cual los mexicoamericanos de Chávez Rabín vieron en Valenzuela una especie de reivindicación y no Valenzuela fue quien lo reivindicó a través de activismo social, ¿no? Que son dos cosas muy distintas, ¿no? O sea, yo no vi a un Fernando Valenzuela lanzándose a buscar la identificación de estos mexicoamericanos como lo hizo Roberto Clemente con los latinos o como lo hizo Jackie Robinson con los... No lo ves como activista, no lo ves como activista, pues. No lo ves como activista. Pero ni cerca, ¿no? O sea, no es un activista, ¿no? O sea, fue una figura, un pelotero, el más grande mexicano de todos los tiempos, pero pues tampoco me parece material de Salón de la Fama. Y si llega a estar, se va a deber más a una reivindicación con uno de los mercados latinos, que es México, a realmente un merecimiento por números. A ver, Edmundo Estrella, tu opinión al respecto. Valenzuela empujado para el Salón de la Fama, ¿te simpatiza la idea? ¿Qué opinas? Sí me simpatiza, estoy en ese grupo también, ¿no? Y qué bueno en ese sentido poder platicarlo. Y creo que hay una diferencia que le entiendo, que como dice JJ, por números no está, y como dices tú también, por números no está, y lo hemos platicado muchas veces. Y por números no va a llegar, o sea, por los números no tendría forma de llegar Fernando. A mí me parece que de entrada habría que checar en ese sentido qué tanto en el Salón de la Fama van números y qué tanto van impactos en muchos sentidos a la organización, al béisbol, a lo que puede tener el pelotero, el jugador. Y pongo un ejemplo, ¿no? Harold Baines, que hace un par de años dijimos, Harold Baines no tiene, o sea, digo, sí tiene los números, ¿no? Pero pues realmente, ¿cuál es el impacto? ¿Qué pasa si Harold Baines no aparece en Medias Blancas o en Oakland o en algún lado? No, la verdad, con respeto para él, su carrera, sus números y el respeto a todos los jugadores que llegan, así jueguen un solo día en Grandes Ligas, su esfuerzo hacen y lo tienen. Pero pensando en Salón de la Fama, Harold Baines, a mí me da ahí el poder revivir el tema, pues, ¿no? Porque los números no son todo, me parece. Y ahí hay una diferencia que yo traería en la discusión, ¿no? O sea, yo estaría en un punto distinto de no ver los números como tal, o solamente los números, pensando en ese sentido del impacto de Fernando, en lo que logra en ese 81, en lo que viene después en las siguientes temporadas con Los Ángeles. Pero yo de esos 17 años solo pondría 7 como los años estelares, del 88. Ya, después del 88 se lastimó el brazo y bye. Se mantuvo, pero en realidad, vaya, ni aquí en Liga Mexicana tuvo buenas actuaciones, ¿no? En aquella época. Cuando vino con Jalisco no fue un pitcher dominante en Liga Mexicana. En Liga Mexicana del Pacífico también ya batallaba. Entonces en Grandes Ligas se mantuvo más porque muchas veces requieres tener a un pitcher zurdo ahí, un veterano, alguien que jale cierta cantidad de público en Los Angelinos, en Padres de San Diego. Ya con Filadelfia fue la parte última, Baltimore también, intentos hasta desesperados quizá de sus agentes para lograrlo, ¿no? Entonces, yo sí diría también, hay que reconocer que la carrera después, en la década de los 90, la carrera de Fernando no existe, ¿no? Finalmente es uno más dentro de Grandes Ligas, no tiene ahí ese impacto. Pero lo que hizo en los 80, a mí me parece que sí es muy relevante. En los números, y me refiero no solo a los triunfos, y quizá ahí un poco
retomando el discurso de la sabermetría, ¿no? De que el abridor que tenga tus salidas de calidad, que te mantenga los juegos, que pueda llevar a tu equipo hacia adelante, que sea el pitcher número 1. Por ejemplo, en el 83, él fue el único pitcher que le pudo ganar a Filadelfia en los playoffs. En 85, si no hubiera sido por Tommy Fury, él gana el juego clave, aquel en San Luis, que el juego diurno, que da el home run a Ozzie Smith, cuando se equivoca Ozzie Smith y da home run, ¿no? Y luego al otro día, otra vez Niven Fury se encarga de que ya Clark los entierre. Pero si ese día le conservan la victoria a Fernando, hubiera sido otra victoria clave, importante, ¿no? O sea, creo que también, por eso no digo que los números en sí son importantes, pero también hay que ver qué números son. Entonces, si me voy al 81, van 0-2 en playoff contra Houston, en una serie ganada 3-5, viene Fernando y gana el primer juego, y de ahí ganan los dos siguientes los Dodgers. Con Montreal gana el quinto juego, que es el decisivo, en Montreal, en un clima súper adverso, contra un muy buen equipo, etc. Contra los Yankees en la serie mundial, van perdiendo los Dodgers 0-2, llegan a Los Ángeles y Fernando, pasando aceite, le gana a Righetti aquel duelo y 5-4, y regresa a los Dodgers a la serie mundial y de ahí ganan. O sea, esas tres victorias son no solo en números, sino en la importancia en el momento claro. Me parece que Fernando tuvo eso en su carrera. Tuvo también un tema que habría que revisar. Ahora este año que platicamos de los Yankees y su récord en la este y los equipos que son tanto cuanto débiles, a Fernando le tocaba interpretar siempre a los abridores número 1 de su época. A Steve Carlton, a Dwight Gooden, a Steve Rogers, ¿no? Por mencionar a John Tudor, a Joaquín Andújar, a Nolan Ryan. O sea, no era tener pitchers flanecitos del otro lado, ¿no? Y normalmente se destacó. Pues me parece que en ese sentido, si lo vemos en números, insisto, coincidiría, no hay que pelearle, pero creo que vale la pena intentarlo por el otro lado, porque también el impacto de todo eso que significó Fernando para el béisbol en general, y no... Sí, en el tema de esta reconciliación de la gente con los Dodgers en Los Ángeles, y que finalmente encontraron una figura mexicana que los pudiera reconciliar, y coincidiendo que no es un activista, está muy lejos de ser un activista, pero sus actuaciones hicieron que la gente fuera al parque. Pero más allá de solo ese foco, a mí me parece que por alguna razón lo pusieron a abrir el juego de estrellas del 81. Necesitaban a alguien que hiciera que la gente se le olvidara los problemas y la molestia por una huelga en la mitad de esa temporada, ¿no? Entonces, los impactos que fue teniendo a lo largo de los años fue tanto así que pues su última gran actuación o su último gran momento como Dodger, pues es, junto con Teodoro Higuera, llenar al conjuro de su nombre el Estadio Monterrey en aquella serie del 90-91, ¿no? Cuando sale él, ¿no? Él abre el juego todavía en Monterrey y después ya lo cortan, ¿no? En algo que, bueno, pues es parte de la historia misma del juego de pelota y del béisbol. Tampoco hagamos tragedia por eso. Pero sí creo que en ese sentido hay detrás de solo los números una actuación de Fernando importante en el diamante y un impacto no buscado por él, no creado por él, coincido, más bien no buscado por él, pero sí creado por sus actuaciones, de que el béisbol pudo mantenerse vivo, vigente y regresar y olvidar un tanto cuanto la parte de la huelga. Esos argumentos para mí son los que tendría que darse. ¿Que son en contra de lo que el Salón de la Fama normalmente está haciendo? Sí, ¿no? Pero insisto, si hay peloteros, Mike Mussina es otro igual, o sea, sí muchos números, sí muchos triunfos, cuando fue el pitcher clave de los Yankees de Nueva York, ¿no? O sea, era Petit, era Roger Clemens, eran los otros los que ganaban los juegos importantes, a los que volteaba a Torre y le decía, yo hoy séptimo juego, quinto juego decisivo, te doy la pelota, no volteaba necesariamente a ver a Mussina. Quizás sí le tocaba en la rotación, pero los victorias importantes de Nueva York las tenemos en otros pitchers, ¿no? Y como ese podemos analizar a varios más, insisto, no solo es cuántos gané, sino cuándo los gané. A ver, a mí en lo personal ese tema, en lo particular, me hace pensar en Pedro Infante. Pedro Infante fue el ídolo que necesitaba a México, que urgía a México, y se murió y el escándalo, todo eso. Pedro Infante era muy bueno y tuvo logros, hizo películas, muchas. Fernando Valenzuela fue aprovechado en México, entró al Salón de la Fama, no por lo que hizo en México,
por lo que creyeron que había hecho en Estados Unidos, porque salvó el rescoldo de todo ese basurero que había en la huelga del 80. Valenzuela con su actuación ayudó a distraer, decía, oye, aquí tenemos un tema, Valenzuela, mira, salió. Qué bueno que no dijeron que era producto de alguna academia, pero, en fin. Valenzuela fue el ídolo ocasional, el héroe anónimo que de repente surge y todo eso. Sus logros en el diamante son relevantes, algunos sí. Lo hecho en Estados Unidos, en Los Ángeles, pues mejor digan que César Chávez entra al Salón de la Fama, ¿no? El líder de los trabajadores indocumentados. Pero realmente no pasó en Los Ángeles el tema, fue un tema focalizado. Si nos vamos a la comparación, Clemente fue para todo el béisbol. Lo de Valenzuela fue para Los Ángeles, está focalizado. Yo no sé, en este sentimiento de encontrados, porque definitivamente fue un buen pitcher, sí, excelente. Y lo dice bien JJ, el mejor en la historia de México. Pero no demostró, más allá de lo que enseñó en Estados Unidos, que ganó, ¿cuántos? 172 victorias. Y en México, sin nada. O sea, realmente en el tamiz que vemos, Valenzuela no hizo más allá de lo... vamos, el Salón de la Fama es para lo excelente, para lo fuera de serie. Valenzuela fue en nuestro nivel México, nivel AAA. Pero el gran salto, yo no sé si estoy confundido, JJ, pero creo que yo en lo personal, yo digo, Valenzuela no es material del Salón de la Fama porque no fue esa parte de la excelencia, no esa parte de los fuera de serie, en sus números. Y además, en su contribución lo hizo focalizado. Y además sin querer. ¿Por qué sirvió? Para que Tome la Sorda le echara fuego a su hoguera y para que Mike Brito apareciera en películas de ficheros en México. Y creíamos que era el gran monstruo de Scout, el señor que daba $20 a todo el mundo para que hablaran bien de él. No sé, creo que Valenzuela fue el personaje sin querer queriendo para que muchos aprovecharan de él, hicieran historias alrededor de él, pero realmente el personaje no dio más. Pues yo creo que el fenómeno Valenzuela es un fenómeno de una temporada corta, 1981, el fenómeno, digamos, que yo creo que sí tuvo un alcance nacional desde mi punto de vista, pero lo mismo tuvo también Mike Friedrich, ¿no? En 1976 con Detroit, o sea, son fenómenos de una temporada. En el caso de Valenzuela, claro que tiene una carrera hasta 88 bastante buena, ¿no? En esto, pero yo creo que esto va más a la idea de, ¿cómo podríamos decirlo? Siendo muy objetivos en este sentido. Yo creo que va en una sintonía de que, siendo muy honestos, nuestros triunfos en grandes ligas son el vaso de agua, ¿no? Y estamos comparándolo con el mar, ¿no? O sea, en grandes ligas podemos encontrar las hazañas que me acaban de decir Valenzuela, que nosotros las vemos como las grandes hazañas del béisbol mexicano, porque lo son, o sea, lo son, no podemos decir que no lo son. Pero así me vienen ahorita a la mente, Andy Pettitte, Mike Scott, Corey Kluber, tal que Roy Halladay, 1,000, o sea, 1,000, y de esos 1,000, todos los 1,000, ninguno está por eso en el Salón de la Fama. O sea, por ganar un juego 7, nadie está en el Salón de la Fama. Por ganar 2 veces o 3 veces o 4 veces juegos de postemporada, nadie está en el Salón de la Fama, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Corey Kluber en 2016 ganó todos los juegos de Cleveland importantes, a excepción del juego 7 de la Serie Mundial. Todos los demás los ganó, todos. Y no por eso voy a decir, Corey Kluber tiene que estar en el Salón de la Fama, ni me atrevería a ponerlo siquiera candidato al Salón de la Fama. Y eso que tiene 2 premios Cy Young y que es uno de los mejores lanzadores de la década, pero no me parece que tenga los números para el Salón de la Fama. Y lo mismo pasa con Fernando. O sea, creo que esto va más porque nosotros le estamos dando un plus muy importante a lo que hizo Fernando por ser mexicano y porque nosotros no estábamos acostumbrados a ese fenómeno que representaba a un pelotero mexicano en grandes ligas. Pero historias como la de Valenzuela y caballos como Valenzuela, durante toda la historia ha habido muchísimos caballos que le das la pelota en juego 7, le das la pelota en juego decisivo
y te lanza bien, ¿no? Luis Tiant, por ejemplo. Luis Tiant también era un pelotero muy bueno y no por eso está en el Salón de la Fama, ¿no? Y hay casos, insisto, muchísimos casos que podríamos ahorita describir uno a uno de peloteros muy buenos de juego 7 y que no están, ¿no? Y que no van a estar, ¿no? Quizás el único fenómeno que podría injustamente estar en el Salón de la Fama en algunos años por esta aureola que se hace de gran pelotero, ¿no? De juego 7 y demás, es Madison Bumgarner. Pero tendríamos que esperar a que eso pase, ¿no? Pero yo creo que Valenzuela tampoco tuvo el tamaño de Madison Bumgarner en postemporada, ¿no? Porque Madison Bumgarner tiene 3 juegos 7 ganados, y eso Fernando no lo hizo. O sea, nosotros le damos mucho valor al juego que le ganó a Yankees en 81. Muchísimo valor, ¿no? Y es que fue el inicio de la remontada, pero es el inicio de la remontada. No es el juego 7, no es el juego 6, y estamos hablando de un pelotero novato. Un pelotero novato en juego 7 es muy pocos. Saberhagen, por ejemplo, el de los Royals, gana juego 7, ¿no? Y no lo vemos en Salón de la Fama por eso, ¿no? Entonces, y en su temporada de novato también, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, no es material, ¿no? Está bien que hagan pues el esfuerzo, este grupo de personas que pues hay gente muy respetable, cada vez van saliendo más. Yo cuando lo vi dije, esto es una vacilada, y me burlé y demás, pero ya después que veo que hay realmente gente muy seria avalando esta parte, pues claro que hay que entrar en diálogo, ¿no? Y que hay que ver pues cuáles son sus argumentos, pero desde mi punto de vista no me parece que tenga el requerimiento suficiente para poder estar ahí. Bueno, Edmond, te voy convencido que sí ves este movimiento positivo, que sí ves a Valenzuela, pero ahora, ¿por qué no le dieras manos al Salón de la Fama? ¿Cuál sería el argumento esencial, crees tú, para aceptarlo, Salón de la Fama? Yo creo en las victorias, insisto, no cuántas, sino cuándo. Y en general, o sea, yo te diría, Barry Bonds puede tener 700 home runs, pero ¿cuándo fue factor para su equipo? ¿No? Mike Trout actualmente, sí, el mejor pelotero, sin duda alguna, que ha hecho para ser más valioso. Dave Winfield, exactamente, no fue un pelotero de juego 7. Así es. Y para mí esos peloteros a veces los minimizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, los Dodgers son una tradición perdedora en juegos de Serie Mundial, ¿no? Antes de esa Serie Mundial del 81, Don Sutton, Burr Hutton, Charlie Houghton, y perdieron, ¿no? Y les pasaban por encima. Y llegaba Sutton a un juego clave y lo perdían. Y ganó 300 juegos y estuvo allá. ¿Cuándo fue factor Sutton para ganar un campeonato, ¿no? O sea, y no, Fernando, en general, yo admiro mucho esos peloteros. Es decir, si a mí me dices, estás eligiendo un equipo y tienes a Derek Jeter y Alex Rodríguez, o sea, ojos cerrados elijo a Jeter. Porque Jeter no es el mejor, las mejores facultades son de Alex Rodríguez y tuvo mejores números y más home runs y lo que quieran. Mejor sueldo. Jeter bateaba en momento. ¿Dónde? Y mejor sueldo. Pero Jeter... un poquito, y le importa, creo que hasta mejor mujer. Puede ser. Estaría peleada la carrera con el príncipe de Nueva York. Pero Jeter aparecía en los momentos clave, en la ofensiva o en la defensiva. Números que no se ven. Entonces, la verdad es que yo soy muy fijado en esos peloteros. Me gustan esos peloteros, esos que aparecen en el momento clave. Si voy a México, Víctor Bojorquez es uno. O sea, no tiene los números, no es alguien súper reconocido, no tiene muchos home runs, pero en las series finales siempre fue el elemento clave que hizo diferencia. Si él estaba bien en la final, el México era campeón. Si él no también bateaba, Roberto Cobos. Rogelio Cobos. Roberto Cobos era otro, era una cosa, pero Rogelio Cobos de la Fama por eso. Y mira, y el Flamingo seguramente no va a llegar al Salón de la Fama, porque ni siquiera le han retirado el número. Vaya, se lo dieron a otro ahora, a uno que viene de otro equipo, de que ni siquiera es rojo, ¿no? O sea, no hay ni siquiera internamente hay un reconocimiento. Pero la verdad, él fue diferente, él hizo diferencia en 99, 2002, 2003, con su brazo, con su bat, con todo. Bueno,
ese tipo de peloteros, insisto, a mí me gustan. Por eso estoy convencido de que Fernando sí tiene con qué. Pero sé que el principal paradigma del Salón de la Fama, con el que puedo no estar de acuerdo, pero finalmente es el paradigma, son los números. Entonces sí tendría que convencer que los logros llegan a ser importantes, insisto, también en el momento situacional, que no es lo mismo dar 700 home runs en cualquier momento, ¿no? Que dar todos en playoffs como Reggie Jackson, por ejemplo, ¿no? O sea, comparar a Jackson con Bonds, en facultades dirías, pues mucha gente seguramente se va a ir con Bonds, pero si te lo dieran a elegir en un fantasy o tuviéramos un equipo ideal de todos los tiempos, te dijeran, ya nada más queda Bonds o Jackson. Mucha gente elegiría Jackson, porque en los momentos importantes también aparecía y cargaba al equipo, hacía liderazgo, hacía un mal dogout también, pero hacía liderazgo. Eso me parece que hace diferencia a mí, en lo personal. Soy muy creyente de esos jugadores, me voy al americano, o sea, ver a Tony Romo contra Troy Aikman, la diferencia de lo que Aikman pesaba en los juegos clave, y Romo no pesaba en esos juegos clave, más allá de nadie, ¿no? Entonces, por ahí va mi línea, ¿no? En ese sentido, de y en jugadores... este caso, en playoffs, ¿cuántos playoffs ganó Los Ángeles donde tú dices Valenzuela fue la clave para que Los Ángeles ganara? Mira, en esa época nada más ganaron 81 el playoff, fue las 3 series, y en las 3 él fue el pitcher que los cargó en ese año, ¿no? Estaba Bobby Welch, estaba Burr Hutton, pero él fue el de las victorias importantes. Y, es el juego 5 con Montreal y el juego 3 con Houston también, con Houston y con Nueva York. O sea, en las 3 series fue el pitcher que permitió, que lo sacó del atolladero, donde los metieron Jerry Royce y Burr Hutton, porque siempre perdieron ellos dos los juegos clave, ¿no? Los dos que estaban de toda la vida. Llegaba Fernando, ganó el juego y de ahí para adelante. En 83 no ganan, pero él es el único que puede ganar un juego, ¿no? Ni Hutton, ni Royce, ni nadie de los que ya estaban ahí. Steve Carr, no mal recuerdo, ¿no? Sí, ganó el primer juego y de ahí Filadelfia ya ganó los otros y se fue a Serie Mundial. En 85 igual ganó su juego y la segunda salida, es la que relataba hace rato, fue en San Luis, el quinto juego, y lo va ganando, él lo deja ganado, ¿no? Y se equivoca si Smith, que nunca daba home runs, y ese día se cayó de la cama y a partir de ahí además hizo home runero. Creo que tiene 3 en su carrera. Sí. Y ese fue el primero o el segundo, ¿no? O sea, fue una tragedia. Y entonces hay que... Y ya, no hubo más, porque Los Ángeles también cayeron en una etapa de ya no llegar hasta el 88, donde Scherzer hace algo similar a lo que él hizo en 81, ¿no? Cargando al equipo. Scherzer ganó 2 juegos de Serie Mundial. Sí, y esa del 88, o sea, desde la postemporada, cargó a los Dodgers con su brazo, ¿no? Fernando estaba ya lastimado, ya no llegó. Entonces, digamos, tuvo poca aparición, pero me parece que dentro de esos Dodgers, de las pocas luces que tenían, era ya Fernando, ¿no? O sea, de un equipo que en la década de los 70 estuvo en series de campeonato, en series mundiales, no ganó ninguna, ¿no? Así que no ganó ninguna serie mundial, perdió con Oakland, perdió con los Yankees, y aquel cuadro de Russell, Garvey, Say, etcétera, pues envejeció y ya la transición no fue sencilla, ¿no? Me acuerdo mucho que llevaron a Bill Madlock de Pittsburgh pensando que era el sustituto del Pingüino Say, y fue un fracaso, ¿no? siendo campeón bateador. Llevaron a mucha gente, al propio Jack Clark en algún momento, y fueron fracasos con los Dodgers, como hasta ahora muchos que llegan, ¿no? Y si no, las drogas acabaron con sus peloteros también, como Steve Sax, ¿no? Sí, esa onda del tiro a primera que era más mental que otra cosa, ¿no? Y también creo que la Sorda era muy popular, eran muchas relaciones públicas, pero no era el mejor de los managers, ¿no? Para tenerlo. Es decir... Ni el mejor traductor, ni el mejor traductor. Sí, no. Y coincido, y se me hace raro que en su momento no hayan hablado lo que decías de May Brito. O sea, May Brito le debe todo a Fernando, y ni siquiera a que realmente lo haya descubierto, ¿no? O sea, saludos a don Corito Barona, donde quiera que esté, ¿no? Exacto. El tema para concluir es, buen movimiento sí, loable sí, pero creo que es una causa que no va a tener un buen fin, no va a tener
apego. Eso sí, es importante las firmas, los nombres que están ahí. He visto nombres muy importantes, así como JJ, creo que nombres muy destacables. Sin embargo, las razones, los porqués, no quedan muy claros. Y finalmente, sin jugar a ser sauría o ser adivino, creo que este movimiento no va a tener respuesta positiva, porque finalmente, insisto, Valenzuela extraordinario, sí, desde la óptica de acá es extraordinario, desde la óptica de allá no lo es. JJ, conclusión sobre el tema, un minuto, por favor. Sí, es Fernando Valenzuela sin quererlo, porque no digo que lo haya querido, es la cabeza del ratón del béisbol mexicano y es la punta de la cola del león de Grandes Ligas, donde solamente la melena entra al Salón de la Fama. Tan simple, para mí. Bien. Edmund, usted, un minuto. Creo que vale la pena intentarlo, insisto, desde esa perspectiva más allá de Fernando, de lo que significa para mí un pelotero. Sí coincido que es parte de esto que también hemos comentado aquí, de la historia que debe contarse y debe contarse bien del béisbol, ¿no? Pero creo que vale la pena intentarlo y ver si se puede mover ese gran paradigma de que solo los números manden, cuando, como he comentado, hay peloteros que en realidad, me parece yo, en mi salón de la fama personal, no estaría ni cerca de poder entrar. Híjole, qué tema Valenzuela en la Salón de Fama de Estados Unidos, porque desde México lo mandan, JJ. Pues bueno, finalmente habrá que ver hasta dónde llega la petición, ¿no? Y pues porque quien está al frente de la petición, no recuerdo ahorita su nombre, pero dijo que tenía los contactos suficientes para poder llegar hasta allá, ¿no? Pues no sé si realmente esto se pueda arreglar de esa manera, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Y si se arreglara de esa manera, pues entonces estaría peor, ¿no? Porque hablaríamos de que puedes tener tu grupo de influencia sobre algunas personas y poder llevar a tu candidato al Salón de la Fama, lo cual sería algo interesante de lo cual dialogar, sin lugar a dudas. Bueno, si tiene influencias, pues que meta Juan Cerros. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ojalá y no olviden que Cooperstown no es Monterrey. Nada más, ahí la dejo. Ay, bien dicho. Edmund, hacemos una pausa, regresamos aquí, estamos en Béisbol. Vamos a hablar ahorita de qué está pasando en Estados Unidos. Un tema interesante. El virus de Estados Unidos se detiene por otra crisis que no es la pandemia. Ahorita regresamos. Estamos aquí en Béisbol. Gracias, Chuy Armenta, por escucharnos. Ahorita regresamos. No se vaya. Y si pudieras mirar videos sin interrupciones, con YouTube Premium sigue entrenando sin pausas comerciales o sigue aprendiendo sin